Bueno, profesor, bueno, un placer realmente de hablar con usted. Bueno, yo soy licenciado en psicología, graduado de la Universidad Michelena. Me he dedicado a estudiar el tema de la mente humana y lo que es la psicoterapia cognitiva. También hace unos años comencé a estudiar sobre el tema de género, de la ideología de género, porque vi que desde estos países como Europa y Estados Unidos se estaba discutiendo mucho y a nivel gremial y profesional. De hecho, tempranamente identifiqué que había como una especie de lenguaje hostil, donde no se respetaba, por ejemplo, el disentir, el debate académico. Había una especie de sesgos en cuanto a no mirar los datos de los estudios científicos. Entonces, donde yo dije, bueno, como psicólogo es necesario formarme porque sé que va a venir este tipo de ideas a Venezuela y tenemos que estar formados para dar el debate respetuoso, académico y profesional, profesor. Así es. Mira, Jesús, cuéntame una cosa, ¿no? ¿Cuántos sexos hay y por qué se escandalizan tanto este colectivo LGTBQ y más? Cuando uno dice que solo hay dos sexos, o sea, ¿cuál es el rollo? Sí, según la ciencia hay dos sexos. El problema, profesor, es que si nos ponemos a definir qué es la ideología de género, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que buscan desarraigar la sexualidad de la naturaleza humana. Hay distintos autores que hablan de por qué buscan desarraigar la sexualidad y lo biológico, ¿no? Del ser humano. Hay autores que dicen es porque hay fines políticos y culturales. O sea, hay fines de avanzar políticamente para generar modificaciones culturales. Esta ideología, profesor, tiene una fuerte corriente constructivista. Eso quiere decir que le da una prioridad excesiva al mundo subjetivo. Se dice que hay solo una realidad subjetiva y trata de ignorar la realidad objetiva. Por ejemplo, el tema de los sexos. Evidentemente hay dos sexos. O sea, hay dos sexos no es porque yo opine que hay dos sexos, profesor. Hay dos sexos porque ese es un dato científico. O sea, la ciencia, a través de todo este tiempo y a través de la experimentación, ha identificado que hay dos sexos. Eso es un dato. Y podemos decir que es una realidad palpable y objetiva. El problema es cuando se busca decir que solo el ser humano hay una realidad subjetiva, porque entonces caemos en el mundo de, por ejemplo, de los psicólogos, porque yo sé que hay muchos colegas que me están viendo en este momento y algunos estudiantes de psicología, dirán, si solo vivimos en un mundo subjetivo, profesor, entonces en psicología podemos decir que no existe la distorsión cognitiva. Entonces quiere decir que la psicoterapia o la rehabilitación terapéutica en psicología no fuera necesario, porque la base de la psicopatología, o uno de los principios de la psicopatología, es que las personas que tienen el problema de disfunción psicológico viven únicamente en un estado psicológico o un estado subjetivo. Okay. De hecho, profesor, hay un autor que se llama Aaron Beck, un psiquiatra muy reconocido, y también otro de nombre Alford. Ellos decían que la persona funcional y sana mentalmente vive en una realidad dual. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que vive en un mundo subjetivo, claro está, pero es capaz de mirar la experiencia y mirar lo que es los datos de la realidad objetiva. Si nosotros vamos por la vida solo viviendo una subjetividad, entonces podemos caer, si nuestras creencias son disfuncionales, vamos a vivir un mundo disfuncional. Entonces, esto es algo preocupante porque esta primacía de la realidad construida socialmente está entrando en las universidades. Por ejemplo, yo cuando daba clase en la universidad, una de las cosas que yo intentaba debatir y plantearle a mis estudiantes, vamos a debatir sobre si realmente el comportamiento es el único resultado de una construcción social. Y al final, viendo los datos, nos damos cuenta que no es así, porque hay una realidad biológica. Entonces, uno de los principios, profesores, que la ideología de género trata de ignorar
la naturaleza humana y el mundo biológico, lo que podemos decir la realidad objetiva. Entonces, de hecho, un concepto que se debatió mucho también en el mundo académico, profesor, es el concepto de sexo, cosa que tiene que ver con lo que me está preguntando. Porque si yo le pregunto a cualquiera, yo le pregunto a usted, para usted, ¿qué es el sexo? ¿Qué me respondería? ¿Cómo que qué? No te Si yo le pregunto a usted qué es el sexo, bueno, si usted le pregunto qué es el sexo, el sexo es ¿qué lo que respondería da, habitualmente alguien? sí, bueno, Ujú. le da a uno la característica, la cualidad de ser hembra o ser varón. Es decir, eso viene dado por los genitales, por todas estas características propias, pero no la aparente, sino la carga cromosómica que uno tenga. Si eso es el sexo. Ahora, Muy bien. del punto de vista estricto sensu, pues, por decir algo, un concepto muy resumido. No sé, desde el punto de vista psicológico, qué es el sexo. O No, tiene claro, otro. el sexo tiene un concepto científico, que es las características anatómicas, como usted bien lo dice, que genera unas particularidades que tienen que ver con una función reproductiva. Eso es el sexo. Sí. El problema es que cuando nosotros vamos, por ejemplo, y leemos el concepto de la APA es la Asociación de Psicólogos de América. Uh-huh. Leemos el concepto de sexo de la APA, dice que el sexo es una cualidad que se da al nacer. Entonces yo pregunto, ¿el sexo se da al nacer o el sexo se da, como usted bien lo dijo, cuando hay una fusión cromosómica, ¿no? Cuando viene el espermatozoide y fecunda al óvulo. En ese momento, desde el momento de la concepción, es cuando la naturaleza da el sexo. Sí. Parece mentira, profesor, pero en las universidades en este momento se está debatiendo esto, algo que es un dato, no algo que deberíamos debatir, porque el sexo no se da al nacer, o sea, no lo da ni el papá, ni la mamá, ni el médico. El sexo es dado por la naturaleza. Y eso O es un sea, dato científico. ¿en qué universidad están debatiendo sobre el sexo? O sea, aquí en Venezuela. En Venezuela, profesor, y en el mundo entero, yo normalmente le hago seguimiento a los debates académicos en Europa y Estados Unidos y en otras partes de América o de Hispanoamérica y en la misma Venezuela, en los gremios se está debatiendo sobre eso. De hecho, hay un manual de psicopatología que se llama el DSM-5, es donde están clasificadas las enfermedades mentales de manera nosológica. Cuando hablamos de disforia de género, ¿no? En esa categoría, el DSM-5 define y dice claramente hay una marcada incongruencia con el sexo dado al nacer. Entonces, ahí, profesor, vemos que no hay ciencia. Ahí parece que hubiera como Sí. una especie de Fíjate, filosofía o vamos ideología. a tratar de explicar a quienes nos están viendo lo que significa la disforia de género. Sí, la disforia de género es cuando hay una marcada incongruencia entre el sexo biológico con el sexo percibido. Por ejemplo, un niño de 8 años, que es un niño varón, que nació varón, juegue, por ejemplo, y se vista con ropa de niña, juegue con juguetes de niña y desee ser una niña. O sea, ese es Eh, cuando, fíjate, vamos a ver si tratamos, cuando alguien que anatómicamente, biológicamente, si hay un sexo, no se siente identificado con el sexo biológico, sino le tiene se identifica con el sexo opuesto. Es decir, esa es la disforia de género, ¿correcto? Esa es la disforia de género. Okay. Claro, hay un debate en torno a eso bastante interesante académico, porque hay un sector académico que habla de que ahí no hay una disfuncionalidad. Por ejemplo, dice que si el niño o el adolescente o el joven o el adulto se siente cómodo con esa percepción, entonces no aplicaría como un trastorno mental. Cosa que no es así. Porque, ¿qué pasa? Ahí es donde otra vez hablamos sobre la realidad objetiva y subjetiva. ¿Qué es lo que... Hay algo en psicología, profesor, que se llama distorsión cognitiva, que es el resultado, es un producto cognitivo, es un pensamiento
resultante de un procesamiento errado. La persona no puede ver la realidad objetiva y no la integra en su realidad subjetiva. Entonces yo pregunto, si viene un niño de 8 años y dice que es una niña y actúa como una niña y se percibe que es físicamente una niña, evidentemente hay un procesamiento de información errado porque no está conectando con la realidad objetiva, que es su sexo, y no la está integrando en su mundo subjetivo. En ese instante se plantea que hay una distorsión y que puede haber una disfuncionalidad, y todo este procesamiento puede generar una disfuncionalidad. Entonces, este debate es interesante. Sí, pero eso, la disforia no está catalogada, el que tú dices en el DSM-5, como un trastorno ni nada. Eso está como, porque tengo entendido que hace algunos años el lesbianismo, la homosexualidad, el transgénero, fueron extraídos de ese catálogo para, ya no son trastornos, ya no son enfermedades. En una época fueron consideradas como enfermedades. ¿Correcto o no es correcto? No. Los trastornos de identidad siempre fueron catalogados, y de hecho hasta ahora, por ejemplo, el CIE-10, que es otro manual de psicopatología, lo mantiene como un trastorno mental. Lo que sí antes se catalogaba como un trastorno mental era la homosexualidad, cosa que fue retirada de los manuales y con razón, porque la homosexualidad en este caso no es un trastorno mental, porque hay que identificar las variables orientación sexual e identidad sexual, que son cosas distintas. Entonces, profesor, este tema que se mete en el mundo de la psicología, por eso yo como psicólogo yo invito a mis colegas que investiguemos, estudiemos, no solo veamos las redes sociales como fuente de información de estos temas, sino que hay que realmente investigar en base a nuestro conocimiento para plantear un debate, porque yo lo veo, no solo lo veo desde un punto de vista social, sino también desde un punto de vista de la salud mental para las mismas personas que son parte de la comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque si no practicamos la ciencia de manera adecuada y efectiva, no se le va a poder garantizar, por ejemplo, una efectiva atención psicológica, psiquiátrica o médica a estas personas que, según los datos nos están diciendo, los estudios científicos de las universidades de Estados Unidos, Canadá y de todo el mundo, que son vulnerables a sufrir trastorno mental. Por ejemplo, una persona, la Universidad de Cleveland en el año 2009 indicó un dato bastante interesante. Dice que las personas que ingresaron en el programa de reasignación de género, o sea, que fueron a cambiar de sexo con una operación y con hormonización, el 90% de las personas que fueron a ese proceso ya padecían un trastorno mental. El 90%, es una cifra altísima. Y lo que es más alarmante, profesor, es que no se le brinda o no se le garantiza una atención psicológica y psiquiátrica antes de iniciar estos procesos, por ejemplo, en el caso de los adultos, ¿sí? En el caso de los niños es todavía mayor el riesgo. Y cosa que está ocurriendo, no sé si usted lo ha escuchado, en España, en Europa y en Estados Unidos, parte de Estados Unidos, donde se está planteando legislar a favor de que los menores de edad entren en un proceso de reasignación de sexo. ¿Cómo plantear esto? Es negar, profesor, lo que es la teoría evolutiva, donde decimos que una persona menor de edad, un niño o un adolescente, no ha desmadurado adecuadamente sus estructuras neurológicas, por ejemplo, su corteza prefrontal, ¿no? Que es la estructura neurológica que permite la toma de decisiones, la maduración psicológica. Entonces, no se ha desarrollado, pero entonces un niño de 7, 8 años, 9, 10, 11 años puede decir si entra a un proceso de reasignación de sexo, que eso no tiene vuelta atrás. Mira, con este problema se nace o se adquiere con el tiempo. Alguien que no se siente identificado con el sexo biológico. ¿Eso es una conducta adquirida o ya viene
congénita? Mire, profesor, en internet hay un informe que se llama Sexualidad y Género de dos brillantes psiquiatras que se llaman de apellido McHugh y Meyer. Meyer es un psiquiatra de investigación y especialista en bioestadística. Ellos agarraron años de estudio de la Universidad Johns Hopkins y ellos no pudieron concluir de que, por ejemplo, alguien que era transgénero nacía con eso. No hay estudios, no hay ningún estudio concluyente o que pueda decir de manera objetiva de que se nace transgénero. Como tampoco hay estudios que puedan concluir que se pueda concluir de que se nace homosexual. De hecho, tampoco hay estudios que concluyan que digan que se adquiere a través del ambiente. No hay estudios concluyentes, pero si vamos a los datos, por eso que este informe, y a mis colegas que me estén escuchando y a los estudiantes de psicología y de medicina, vayan y lean, más o menos tiene más de 100 páginas este informe. Y uno de los datos interesantes es que en psicología hay algo que se llama factores contribuyentes de la formación de los esquemas disfuncionales. Eso quiere decir que son factores contribuyentes de las enfermedades mentales. Por ejemplo, dice que las personas transgénero tienen mayor riesgo, tienen 4 veces mayor propensión a haber sufrido abuso sexual, por ejemplo, en la infancia. Hablan de 3 veces mayor, índices mayores de violencia intrafamiliar, de abandono de las figuras parentales, de privación afectiva. Esto lo dicen los estudios, no lo dice Jesús Hernández. Pero entonces, ¿por qué Jesús? ¿Por qué yo como profesional de la salud mental, profesor, digo estos datos? ¿Es para estigmatizar a los compañeros de la comunidad o para maltratarlo o para agredirlo? No, es para que haya realmente una investigación objetiva y se le pueda plantear un tratamiento realmente efectivo, profesor. Porque si nosotros vamos por la vida científica o la vida lo que hacemos vida en salud, vamos sin hacer ciencia o sin tener datos objetivos, no vamos a poder plantear una ayuda real y efectiva a esta población ni a ninguna población. Entonces, aquí, yo creo que es necesario, ¿no?, aclarar que nosotros, o al menos quienes nos dedicamos a tratar de acabar con esa ideología de género, o acabar o levantar una barrera a esa ideología de género, eso no tiene absolutamente nada que ver con aquellas personas que tengan una orientación sexual, es decir, con su preferencia. Eso del homosexual, la lesbiana, eso tienen nuestro mayor respeto. Lo que a nosotros nos preocupa es que quieran influir en la educación de los niños. Es decir, cuando le tratan de decir al niño que ellos pueden escoger su sexo. Y por supuesto, como tú le dices, un niño es un niño, todavía no sabe, no está muy claro en las condiciones o en las características o lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Entonces, yo creo que hacia aquí es donde tenemos que orientar todo esto, Jesús. Tenemos que orientarlo precisamente a evitar que esas manos perversas, porque son perversas, esa ideología perversa, que tiene como una finalidad acabar con la familia, porque por supuesto no podrá haber procreación si se unen 2 personas del mismo sexo. Que nadie quita, ojo, que nadie quita que se quieran 2 personas del mismo sexo, que se adoren hasta que vivan juntos, no hay problema. El problema es cuando eso se quiere ver como algo normal. No es normal. Entonces, desde el punto de vista psicológico, a mí me gustaría, ¿cuál debe ser la conducta de nosotros, los docentes, los padres, quienes hacemos vida en la sociedad, para tratar de educar a estas personas? Porque yo creo que en la ideología de género, influye mucho lo que es la sociedad, la triada, la escuela, la familia y la sociedad. Si nosotros estamos divorciados los 3, por supuesto que se pueden ver todas estas cosas que se están viendo en el mundo entero y piensa penetrar también acá en Latinoamérica. Así es, profesor, pero usted ha hablado, porque usted tocó el tema de la educación sexual, que eso tenemos que hablar.
pero también tocó el tema político. Yo me puse a investigar no solo el tema psicológico, sino que también me puse a investigar el tema filosófico. Si uno lee a Carlos Marx y a Engels, o a sus, por ejemplo, a filósofos neomarxistas como Simone de Beauvoir, o por ejemplo como Firestone, una destacada feminista de mediados del siglo XX, ellos dan un mensaje en sus escritos y en sus obras que hay que abolir la familia para poder abolir el capitalismo. Lo dice muchas veces Carlos Marx, lo dice en el Manifiesto Comunista, igual que Engels. Y de hecho, Firestone lo dice con mucha más crudeza, esta feminista de principios del siglo XX, la neomarxista. Ellos hablan, ellos ven a la familia como la primera, y lo define así Carlos Marx, como la primera forma de propiedad. Y aquí es cuando entra la dialéctica, porque cuando entra la política, que es lo lamentable, ¿no?, de las instituciones. Entra la dialéctica del conflicto. Normalmente, profesor, el marxismo ha buscado generar una movilización política a través del sentimiento de amenaza, por ejemplo. Antes era, o todavía se tiende a decir, de que los ricos oprimen a los pobres. ¿Ves? La relación, no puede haber una relación jerárquica, por ejemplo, de un jefe y un obrero, porque esas relaciones generan opresión. Eso es lo que dice el marxismo. Lo que agarró fue esa idea aplicada a la lucha de clases, ahora lo están aplicando a esta lucha identitaria. Como el marxismo dice que no puede haber jerarquía en las relaciones, entonces en la familia no puede haber jerarquía, la jerarquía padre-hijo. De hecho, lo dice Firestone en su escrito. Dice que la relación padre-hijo, el hijo es una víctima de la opresión de los padres. Entonces lo que busca es, para que deje de ser oprimido, se debe abolir la familia. Y aquí es donde entra el papel del Estado. Entonces, yo quiero también que se den cuenta, y los profesionales y los estudiantes que me estén escuchando, y la gente en general, que hay una fuerte influencia política e ideológica, ¿ves? Cuyo objetivo, ¿cuál es, profesor? Y aquí es donde entra el tema de la educación sexual, es generar espacios de poder político para que haya un cambio cultural, para que haya un conflicto cultural de magnitud. Eso Agustín Laje, no sé si usted sabe quién es Agustín Laje. El libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Ahí sí, sí, pero... sí, ahí comienza... Lo desarrolla ahí, pero aquí hay un libro que se llama La batalla cultural. Es la batalla cultural, también de Agustín Laje. El otro es Agustín Laje y Nicolás Márquez. Y Nicolás Márquez. Sí. Muy bien. En este libro de la batalla cultural, y lo dice muy bien, la ideología de género lo que busca es generar un conflicto de magnitud. ¿Eso qué quiere decir? No es generar meros reajustes de los paradigmas y los valores, sino es modificar el valor y el paradigma completo. Y aquí es donde entra, hay otro psicólogo, a los que me estén escuchando, hay un psicólogo que se llama Jordan Peterson, él es canadiense. Él habla sobre la teoría del orden y el caos. Es muy interesante que lo escuchemos y analicemos su libro. Normalmente, profesor, los valores y las creencias compartidas son importantes porque nos generan certidumbre y familiaridad. Por ejemplo, si yo salgo de aquí de mi casa a comprar una chuchería a la bodega o al supermercado, yo tengo que tener la certidumbre de saber lo que va a ocurrir, que no va a venir alguien por la calle y me va a dar un golpe. Eso es lo que genera las creencias compartidas. O sea, genera estabilidad. Esa certidumbre me va a permitir, profesor, va a haber una relativa paz que me va a permitir planificar y tener propósitos. Buscar el crecimiento, porque si yo estuviera en una selva, donde yo no sé si me va a saltar un tigre o me va a saltar un cocodrilo, yo no pudiera planificar nada. Por eso es que la sociedad se genera la certidumbre. El planificar un conflicto de magnitud, como lo que plantea la ideología de género, por ejemplo, con la educación sexual, es generar un caos cultural. Es generar como una especie de desorden, donde no haya certidumbre, claro, para generar otro orden. Entonces es donde yo quiero que nos demos cuenta qué es lo que está pasando en sociedades como en Canadá, en Europa, en partes de Europa y en partes de Estados Unidos. Se está generando un caos producto de estas ideologías que están dirigiendo un cambio cultural. Entonces, profesor, por ejemplo, yo le he visto a usted dando una batalla cultural, porque para que haya una batalla cultural debe haber un sector que planifica un ataque
para que haya un cambio de paradigma y debe haber un sector que planifique una defensa. Entonces, en Venezuela se está iniciando esa batalla cultural y la educación sexual integral es un instrumento para destruir los paradigmas, las tradiciones y estas instituciones que nos generan identidad y lealtad, como es la familia, la fe, por lo menos la religión, y la nación. Y ahí es donde se debe hacer, debemos darnos cuenta de eso y plantear el debate. Entonces, si me preguntan, ¿la educación sexual integral es un instrumento de modificación y de batalla cultural? Sí, y hay que plantear una educación sexual basada en la ciencia y basada en la responsabilidad. Está bien. Sí, vale, lo que a mí me preocupa mucho, un video que estuvo por allí corriendo hace como 3 semanas, un mes, que en un pueblito del estado Cojedes, en la sierra, aparentemente había una cartelera donde le enseñan a los niños que no solamente hay 2 sexos, sino que hay muchísima variedad, inclusive parece que hay un día a la semana que es el rincón de la sexualidad, que es colocarle a la niñita ropa de un varoncito y a un varoncito ropa de niñita para ver cómo se siente. Eso es educación sexual. Claro, ahí está. Esa es parte de la llamada educación sexual integral, donde está llena de ideología política. De hecho, no se detectó en esa, porque yo soy del estado Cojedes, yo soy de Tiraquillo, y estuvimos investigando sobre el tema, y se planteaba un programa que se llama Explorar y Descubrir, donde se plantea que a un salón donde los niños se vistan de niña y las niñas de niño, para explorar la empatía y este juego de roles, que al final, mire, eso es grave por una razón. Todo psicólogo debemos saber que primero el sexo, el niño aprende a identificar a los 2 años si es niño o es niña, y cuando ve un niño y una niña. Pero a partir de los 4 años, de 4 a 7 años, se da lo que se llama la consistencia de género o la consistencia de sexo. A esa edad se está formando esa prevalencia de que si yo voy a ser varón, siempre seré varón. Si el otro es una niña, siempre será niña. En esa edad es donde se está generando este tipo de juego de roles. Donde los psiquiatras Mahmoud y Meyer, en el estudio que le mencioné antes, profesor, ellos definen esto como un elemento perturbador de la identidad. Es como cuando pasa parecido cuando una madre que quiere tener una niña y tienes un niño. En ocasiones esa madre desarrolla una conducta disfuncional donde viste al niño, lo viste con ropa femenina, le compras juegos de niña y le asume un rol sexual distinto. En ese momento, McHugh y Meyer, psiquiatras norteamericanos, dicen, en ese momento se comienza a perturbar la identidad, aparte de otros elementos, como lo ya has mencionado. Entonces, esa educación sexual, profesor, que está ideologizada, debe enfrentarse con el debate dentro de las universidades y los profesionales. Y una cosa que se lo comento a usted, porque yo sé que usted es un líder académico, hay 4 instituciones, profesor, que generan cultura. Está primero la familia, segundo es la religión, ¿ves? Está tercero los medios de comunicación y cuarto la academia. Si analizamos la academia, que puede ser escuela, primaria, secundaria, universidad, está mayoritariamente tomado por estas ideologías. Entonces es donde se están formando nuestros jóvenes, nuestros profesionales y nuestras élites sociales, si queremos decirlo así, que son los que tienen mayor influencia sobre el comportamiento social. Entonces, el rol que tiene usted y que podamos tener los profesionales para generar un debate respetuoso, siempre respetuoso, respetando la dignidad del otro, ¿no? Respetando los datos a través del estudio científico, hay que darlo porque no podemos descuidar ninguno de estos espacios que le comenté. La familia está dando una lucha espontánea. Si usted ve, profesor, que manda una foto, por ejemplo, que viene del extranjero y lo pone en las redes sociales, normalmente los padres de familia debaten en las redes y se arman campos de batalla que mucha gente no se da cuenta, porque eso no hay un orden prácticamente. Pero está la familia dando la lucha. Está un sector de la iglesia dando su lucha, naturalmente le toca, porque la religión es conservadora de por sí misma, porque es el que alimenta doctrinalmente la sociedad y los paradigmas. Pero las redes sociales, los medios de comunicación
y el mundo académico está tomado por, por este progresismo que hay que debatir y hay que enfrentar, profesor. ¿Qué cosa? Tú como psicólogo, ¿qué crees tú que debemos hacer, aparte de dar la batalla cultural? Porque yo veo, de verdad, que ahora es cuando se está despertando un poco la gente para levantar un poco más esa barrera, pero antes, y todavía sigue existiendo como temor a criticar a esos movimientos, porque esos movimientos parece que están muy bien orquestados, porque a la hora que tú dices algo que le pueda molestar, ellos acuden a las redes, acuden a los medios masivos de comunicación para estigmatizar y catalogarte de homofóbico, ¿ok? De odioso, de retrógrado, de cavernícola. A mí me lo han dicho, pero yo no le paro eso. Pero hay mucha gente que sí le para. E inclusive hay instituciones privadas, y esto lo tengo que decir con dolor, colegios privados, que prefieren que no se toque ese tema, ¿ok? Porque le puede ahuyentar a algún estudiante, porque puede haber algún estudiante que pertenezca a esa comunidad, pero siempre son minorías, pero casi insignificantes, pero hacen mucho ruido. Entonces, ojalá todas las instituciones de educación le abrieran las puertas a personas como tú, a personas que en realidad van a orientar al niño y a la niña como debe orientarse, sin tenerle miedo al ataque, como desproporcionado que puedan recibir. Y te lo digo porque me ha pasado, ¿ok? Para que lo sepan. O sea, a mí no es que, no, profesor, mejor no siga viniendo, porque usted sabe que aquí se quejó alguien. Entonces, o sea, 300 personas estuvieron de acuerdo, pero un alguien hizo mucho ruido en la red y ahí mismo se asusta el colegio, se asusta. ¿Qué daño hace las instituciones de cerrarle la puerta a personas que quieren orientar a los niños y dejarle la puerta abierta al demonio? Y lo digo al demonio no porque alguien tenga una orientación sexual distinta, no. Al demonio digo que es esa ideología de género, esos colectivos que tratan de perturbarle la mente al niño para que no se siente identificado con ninguno de los sexos y que luego escoja el sexo. Imagínate tú qué monstruosidad. Eso sí lo digo a lo mejor duro, pero para mí es una monstruosidad, chico. Es una monstruosidad. A lo mejor ese no es el término psicológico, pero desde el punto de vista práctico eso no puede ser algo serio, eso no puede ser algo que es lo que usted le pregunta a cualquier papá o cualquier mamá, ¿cómo quiere que sea su niño? Bueno, si es un varoncito, toda la vida, y después un caballero, y si es una niña, una niñita, y después toda la vida. Ahora que en el camino, bueno, tenga su preferencia sexual, eso es otra cosa, inclusive, ojo, una cosa muy íntima. O sea, yo no sé por qué tienen que exhibirla. El orgullo gay, ¿qué orgullo? Por Dios. No hay orgullo heterosexual, eso no es motivo de ser orgullo, de estar orgulloso. Mire, el que le guste, el que le guste una persona del mismo sexo, esa es su vida, punto. Pero no me le vayan a decir a los niñitos que eso es normal, no, por Dios. Eso no puede ser normal. Claro, profesor, ¿qué planteamiento es del respeto, como usted lo habla, y el del respeto a las libertades individuales? Porque un adulto, si desea, por ejemplo, entrar en un proceso de reasignación de sexo o desea vivir con una pareja del mismo sexo, eso está protegido por las legislaciones occidentales. De hecho, en Venezuela está protegido y normalmente la persona está educada para tolerar eso, es que no habría ningún problema. Lo que vemos es que hay una especie, como estamos en una batalla cultural, hay una especie de ofensiva, hay una hostilidad. Por ejemplo, en mi caso, creo que yo le había comentado que fui despedido de una universidad, allá en Valencia, en San Diego, una universidad privada, solo por el hecho de debatir con argumentos, por ejemplo, este tema. Por ejemplo, a mí se me despidió por decir un dato científico, por un dato, ni siquiera decir una opinión sobre el tema de, por ejemplo, las relaciones homosexuales. Claro, ¿y cuál era mi finalidad? ¿Mi finalidad era exponer o maltratar a esta comunidad? No, era para que los psicólogos, los futuros psicólogos,
se educaran para poder rehabilitar, para poder plantear planes de prevención, para ayudar precisamente a esas comunidades, que es lo que se busca, es lo que he venido repitiendo. Y profesor, con el tema de la educación sexual, mira, hay que plantear una educación sexual alternativa a la educación sexual integral. Y aquí lo plantea, yo tengo aquí este libro de Pablo Muñoz Iturrieta, es muy bueno, lo recomiendo. Él plantea la educación sexual, y voy a leer textualmente, dice: la educación sexual responsable es aquella que respeta la edad, el desarrollo del menor y la autoridad de los padres. Esto es importante, porque aquí usted me dijo, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecerla a la familia, a los padres, pero para que sean líderes, no para que nosotros ellos digan lo que nosotros, o hagan lo que le digamos, o lo que le diga el Estado. Jesús, sino es que ¿qué tipo de educación sexual se le debe dar a los niños de acuerdo a su edad? O sea, ¿cuál debe ser lo que se le enseña a los niñitos progresivamente para saber, cuando hablemos de educación sexual, qué educación sexual se le puede dar a un niño en etapa inicial, en etapa preescolar o escolar? ¿Cuál es la educación sexual allí? O sea, lo ideal, profesor, lo ideal sería generar una formación a los representantes para que ellos inicien las primeras conversaciones, porque ellos son los primeros responsables de esta formación moral, porque eso es parte de una formación moral. La familia es responsable de la formación moral. Ellos deben iniciar a hacer estas conversaciones. Se debe hacer también desde las instituciones públicas y privadas, siempre con el consentimiento de los padres, previo conversación sobre el contenido, por ejemplo, para hablar de lo básico. El problema está, no sé si usted vio que está la licenciada Linda de Márquez, no sé si usted la conoce, ella estuvo denunciando. Ella estuvo una pastora de la iglesia cristiana. Eso mismo. Muy buena. Ella estuvo denunciando, bueno, y también por ahí vi que se conectó la diputada Melina Vázquez, que también es por el estado Táchira, que le ha hecho seguimiento a estas propuestas que se han hecho, profesor, desde la Asamblea Nacional por fundaciones financiadas por sociedades extranjeras. Entonces, ¿qué es lo que dice Linda de Márquez? Que se está planteando una educación sexual donde se habla del aborto al niño de preescolar. Entonces, ¿cómo se le va a hablar? Aquí no se está respetando la edad ni el estadio madurativo del menor. Porque cuando hablas del aborto a un niño de 6 años, de 7, una niña de 7 años, lo que estás tratando es de fijar una idea en esquemas de segundo orden. Los esquemas de segundo orden son como las creencias que tienen que ver con lo compartido, con los valores, con los paradigmas sociales. Entonces, con lo que es religión, valores motivacionales y este estilo. Entonces, se está buscando adoctrinar para que haya una especie, y aquí lo habla el autor, es una teoría de él, y tiene argumentos interesantes para hacerlo, para evitar, por ejemplo, la reproducción. ¿Por qué se le está hablando de ese contenido a niños de 5, de 7, 6 años? Se le plantea aquí en Venezuela, cosa que no estaba pasando. Porque en Venezuela, esto, si queremos decirlo, es como nuevo de la manera como se está planteando. Y otro análisis que se puede hacer, profesor, porque yo soy de los que digo que en Venezuela hay una especie de protección cultural ante este tipo de mensaje. Realmente en Venezuela ha habido como una resistencia espontánea, casi no ha sido dirigida, porque si ustedes pueden ver qué político habla de esto en defensa, por ejemplo, de los valores tradicionales, más bien no lo veo. Hay como una especie de activación cultural en defensa de la misma tradición y en defensa de los mismos valores y paradigmas. Y eso sería interesante hacer el análisis. ¿Por qué? Yo lo analizaba en la universidad sobre el tema del matricentrismo. Porque usted sabe que se está planteando de que las sociedades son patriarcales y el sistema patriarcal lo que busca es oprimir a las mujeres y oprimir a los niños, a los hijos. En Venezuela eso no existe. No hay sistema patriarcal, sino según el estudio, por ejemplo, de un psicólogo llamado Alejandro Moreno, interesante, hecho en la Universidad Central de Venezuela. En Venezuela hay un sistema matricentrista que explica muy bien por qué los venezolanos somos de esta manera.
y explicaría muy bien por qué hay una especie de enfrentamiento espontáneo a este tipo de ideología. Entonces, es claro que es para rato, profesor, que se puede conversar, debatir, pero el terreno natural para hacerlo, aparte de las redes sociales, sería el mundo académico, pero lamentablemente se está siendo hostil con la disidencia. Sí. Se está tratando de impedir el debate respetuoso. Hace como 2 o 3 meses, cuando se viralizó un video donde yo decía que niño es niño y niña es niña y punto, a mí, yo no sé cuántas ONG, ¿ok?, se dirigieron a la universidad solicitándome no sé qué cosa, pues, o sea, que como que si me callara, que no dijera mis opiniones, que equivocada está esta gente, ¿no? Que ellos pretenden coartarle la libertad de expresión a alguien que no piense como ellos. Inclusive nos tilda a nosotros de homofóbicos, pero ellos en realidad, o sea, son muy ofensivos para defender sus argumentos, porque recurren es a la descalificación de quien diga algo contrario a lo que ellos quieren, ¿no? Mira, para que la gente que nos está viendo, me gustaría que hicieras como una distinción entre sexo y género, y además en esa clasificación de géneros, ¿cuántos géneros pueden existir? Ok. Mira, sexo son las características fisiológicas, anatómicas y biológicas que son inherentes a la funcionalidad reproductiva. ¿Sí? Es lo biológico. Por ejemplo, un niño, un varón, evidente, se diferencian, por ejemplo, de la niña, que tiene una estructura, o un hombre, una estructura muscular distinta, tiene genitales distintos, y si vemos cromosómicamente y genéticamente hay una distinción. En cambio, en género, cuando hablamos de identidad de género, se habla de la percepción que se tiene de acuerdo a estos roles. Por ejemplo, claro, ¿qué dice el autor en el caso de Pablo Muñoz Iturrieta? Que la ideología de género busca hacer una diferencia entre la identidad de género. Quiere separar lo que es la autopercepción o cómo se percibe en ese mundo constructivista de la persona o subjetivo, lo quiere separar de lo biológico. Es como que no hay una influencia biológica ni evolutiva en esa percepción. Ese es otro problema y es algo que está alejado de la ciencia. Porque si yo le pregunto, profesor, una mujer cuando va a buscar un hombre, ¿qué tiende a buscar? Entonces, cuando yo le pregunto eso a mis estudiantes, ellas me dicen normalmente, bueno, a alguien que me dé seguridad. El hombre también tiene a alguien que me cuide. Igual, por ejemplo, cuando vemos la diferencia entre cuando las carreras que eligen las mujeres. Una mujer normalmente elige educación, psicología, enfermería, medicina, que son carreras que tienen que ver con el cuidar. En cambio, los hombres tendemos a tener carreras que tienen que ver con la protección. Bomberos, militares, policías, y también que tienen que ver con el razonamiento lógico. Sí hay, aunque la identidad de género tiene que ver con un mundo de la percepción, sí hay una base biológica igual y evolutiva, ¿ves? Una base de miles de años de evolución. ¿Cuántos sexos hay? La ciencia dice que hay 2. La ideología dice que hay, yo no sé cuántos, creo que está por encima de los 50. Pero aquí es donde entramos en otra situación, profesor. Si yo sé que soy hombre, entramos en el tema de la certidumbre. Yo sé que soy hombre y sé lo que puedo esperar de mí y mando un mensaje para que los demás sepan lo que pueden esperar de mí. Se genera un orden y una certidumbre. Si yo no sé, yo no me defino, soy fluido y me defino un día de una cosa y otro día de otra cosa, no genero certidumbre. No se genera una armonía que pueda permitir el crecimiento, ni la mía, ni para mí, ni para mi entorno. Entonces, la identidad tiene que ver con algo que se llama autoesquema para mis estudiantes y los colegas que están. Los autoesquemas, los esquemas son estructuras cognitivas que son relativamente estables y son estables por una razón, por lo que dije, se necesita generar un crecimiento, una familiaridad y generar una continuidad en la vida. Si los autoesquemas, los esquemas fueran fluidos y fueran cambiantes, no existiera, por ejemplo, el tema de la personalidad.
fuera el comportamiento voluble y la certidumbre y el orden no existiera. Así es, sí. Mira, de verdad que nosotros tenemos que darle mayor, hacerle continuidad a este tipo de advertencias, de diálogos, pero llevarlo a todas partes y que en los centros educativos le abran las puertas a quienes quieran debatir sobre este problema. Sin miedo, porque yo te aseguro, es que, o sea, se le tiene miedo es a la agresión de estos integrantes de los colectivos, de algunos colectivos o algunos integrantes, porque hay muchas personas que se identifican con el colectivo de buena fe, sin saber qué es lo que conlleva eso, ¿ok? Pero cuando tú hablas con algún homosexual o con alguna lesbiana, dice, no, momentico, o sea, yo soy hembra, pero me gustan las hembras y punto. O sea, yo no tengo nada en contra de las personas que no les gusten personas del mismo sexo. Esas cosas hay que, o sea, hay que decirlas con mayor naturalidad, porque de lo contrario, el silencio es lo que permite el avance de esos grupos poderosísimos, muy poderosos, tanto económicamente como organizadamente, aunque sean pocos, hacen mucho ruido, muchísimo ruido, y nosotros nos callamos para que no nos digan lo que nos dicen. Entonces, bueno, ya para despedir, Jesús, ¿qué mensaje podemos darle a las personas que se conectaron? Tú que eres profesor de psicología. Sí, profesor, es claro lo que usted dice. Primero, hay una diferencia. Una cosa es ideología de género y otra cosa es ser una persona homosexual o transgénero. Hay personas transgénero y homosexuales que no comulgan con la ideología de género. La ideología de género es como un partido político que busca un cambio cultural. De hecho, hay personas abiertamente homosexuales que no siguen esto. Conozco y gente conocida. Entonces, no vean esto como cuando se critica o cuando se plantea el debate, no lo vean como una que se hace, claro, se hace de manera intencionada por los militantes de género, que nos dice que somos antiderechos, que buscamos vulnerar los derechos de las personas. No es así, lo que buscamos es generar un debate y un cuestionamiento ordenado y respetuoso. La ciencia se inició con el cuestionamiento de esa realidad absoluta. Entonces, no puede haber una realidad absoluta, sino que vamos a cuestionar la realidad. Claro, la realidad o el dato es dato científico hasta que se compruebe lo contrario. Y segundo, profesor, yo creo que hay que dar un mensaje a la familia, los padres de familia, los profesionales que nos están viendo, y los padres de familia deben formarse. Se deben formarse para orientar a sus hijos, por ejemplo, en tema de sexualidad. El tema para que no caigan, por ejemplo, en el victimismo, ¿no? Para que sus hijos no sean vulnerables psicológicamente y para que cada familia asuma su rol de complementariedad. La familia tiene una función complementaria. Papá y mamá no son iguales, o sea, no son iguales son iguales ante la ley, pero evidentemente anatómicamente y psicológicamente no son iguales. La mamá, por ejemplo, tiene mucha habilidad psicológica para muchas cosas. Y esa complementariedad tiene una función adaptativa, que es producto de la evolución de miles de años, de evolución. Los hombres, por ejemplo, yo como papá, que tengo una hija de 11 años, yo asumo conscientemente que debo impulsar a mi hija a que haga cosas. Hija, haz esto, métete en este objetivo, tú puedes. Y si fracasa, normalmente ella va y me busca a mí, pero más busca a la mamá, porque la mamá tiene esa habilidad para apoyarla emocionalmente. Ahí está la complementariedad. Entonces, nosotros como padres vamos a formarnos, vamos a dedicarnos a buscar material por las redes, que hay bastante, y sobre todo vamos a comprar libros que eduquen sobre esto, porque está en juego la educación de nuestros hijos, que es el futuro de nuestro país. Listo, Jesús, vamos a ver si pronto volvemos a tener una comunicación. Me gustó mucho tu explicación profesional. Bueno, un apretado abrazo. Yo esto lo voy a dejar colgado de todas maneras, lo descargo después y lo subo a YouTube. Dale, Jesús, un abrazo, que estés bien. Buenas noches. Gracias, profesor.